Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Chaifek. Quisiera darle la bienvenida a Luigi Tarroni, escritor argentino, crítico, editor, por participar de esta lectura en el seno, en la serie de lecturas pertenecientes a la maestría de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York. Y agradecer también la presencia de todos ustedes y la hospitalidad del Centro Rey Juan Carlos. Luigi Tarroni nace en Buenos Aires en 1958. Como digo, es escritor, crítico y editor. Entre sus libros se encuentran Siluetas, El cara pálida, Los escritores de los escritores, Peripecias del no, Mil tazas de té, Breve historia argentina de la literatura latinoamericana a partir de Borges, que compila las clases que dictó en el Museo Malva en 2016, Pasado mañana, etcétera, entre otros títulos. Como pueden apreciar, son títulos a veces largos, a veces cortos, pero siempre de alguna manera entre descriptivos y desconcertantes. Desde 1990 dicta cursos y seminarios particulares e institucionales sobre narrativa, poesía, crítica, edición, lectura y estética. Durante años fue editor en Sudamericana y Random House Mondadori y actualmente dirige con sus socios la editorial La Bestia Equilátera. Pues yo ahora haré una breve introducción que va a ser un poco eh, arbitraria, como todas, pero que espero que sea un poco iluminadora de, de este personaje, sobre este personaje un tanto este, esquivo por momentos, multifacético, en general bastante escondido y súper inteligente y lúcido, que es Luis Chitarroni. Pues bien, me da mucho gusto presentar a Luis Chitarroni y aún más recibirlo entre nosotros en la Maestría de Escritura en Español de la Universidad de Nueva York. Hoy hablará sobre diarios de unos seres bastante conocidos por él y por nosotros, seres que suelen escribir y reciben el nombre de escritores o escritoras. Más adelante, en abril, Luis va a dictar 2 talleres breves dirigidos a estudiantes y a ex estudiantes de la maestría. Aprovecho para comentarlo acá. El título que nos ha enviado para estos talleres es Taller de Narrativas Breves, Ligeras y Ocultas. Narrativas breves, ligeras y ocultas. A primera vista, acaso una definición de su propia escritura. Una definición que apenas se formula resulta equívoca porque Luis no representa ninguna de estas tres cosas, aun cuando las nociones de brevedad, ligereza y ocultamiento remitan constantemente a él. Su escritura de ficción no puede leerse con independencia de su escritura como crítico. Esto podría decirse de muchos escritores, pero en el caso de Luis corresponde subrayarlo, porque su ficción toma la forma de una aventura crítica, o de múltiples aventuras semióticas al mismo tiempo. Y a la inversa, cuando escribe crítica, organiza su objeto como un emblema de la ficción. Los autores sobre los que escribe son figuras épicas, las obras son armas o blasones, la escritura es la escena y la circunstancia. Probablemente ya lo verán enseguida, en un par de minutos. Chitarroni también es editor. Conviene no olvidarlo porque estoy seguro de que concibe la edición como un costado sublime de la ficción y la crítica. Durante muchos años debió escribir cada una de las contratapas de la principal editorial argentina, aún las de los géneros más alejados de su radio. Como uno puede imaginar, también en este caso practicó un ejercicio continuado de brevedad, ligereza y ocultamiento. Luego pasó a otra liga, la edición independiente. Como editor de La Bestia Equilátera, Chitarroni ha ido trastornando el paisaje literario en castellano, incorporando segmentos de literatura desde otros idiomas que tenían una existencia desapercibida para los otros editores en castellano. Me detuve antes en el título del taller que va a dictar en abril
para nosotros. Ahora me detengo en el nombre de la editorial, La Bestia Equilátera. ¿Qué es una bestia equilátera? Chitarroni afirmó una vez que la lectura que más le gusta es la de los principios de los libros, y que entre los principios prefiere esos comienzos relevantes que son los títulos. Los títulos. Dijo, a mí hay títulos que me hacen olvidar que el libro ha sido escrito. Podríamos dedicar entonces un seminario a esta frase, pero me interesa ahora decir que la bestia equilátera, como alusión a una entidad única, mezcla de vida orgánica y geometría, es algo muy distinto de lo que podríamos imaginar como una bestia equilátera. Una bestia que tuviera todos sus lados iguales. La idea trae como una pesadilla, porque desde cualquier lugar que nos mire, no sabremos nunca decir desde dónde lo hace. En mi opinión, la bestia equilátera es también un nombre que describe la literatura de Chitarroni. Un cuerpo inmaterial que se manifiesta por sus irradiaciones, inmaterial en un punto como su escritura, que siempre hace epicentro en el detalle o núcleo escondido de algo para lanzar desde allí ondas equiláteras de guiños y enseñanzas. Hoy no va a hablar sobre animales geométricos, sino sobre la continuidad de los diarios. Este es el título que Luis eligió para esta conferencia, la continuidad de los diarios. Un título que recuerda a Cortázar y su continuidad de los parques. Se podría continuar por este camino. Cada escritor o escritora alude a un parque, en algunos casos temáticos, pero no lo vamos a hacer. En un momento vamos a escuchar a Chitarroni y después podremos hacerle preguntas por el chat que podrán ustedes ir adelantando los que tienen conexión de Facebook por la columna de comentarios de la aplicación. Las preguntas van a ser leídas después por Isaac Franfel, que es estudiante de la maestría, quien nos va a acompañar desde Ayacucho, Perú. Y reitero entonces el agradecimiento a Luis. Me siento muy contento de que nos acompañe. Con él ha compartido muchos momentos desde hace mucho tiempo. De nuevo, muchas gracias a ustedes por asistir a esta lectura y a Laura e Isabel del Centro Rey Juan Carlos y al Centro Rey Juan Carlos de parte de la maestría en su conjunto, también le quiero agradecer. Entonces ahora le damos pie a Luis en un momentito y él nos va a hablar sobre este punto, esta cuestión de la continuidad de los diarios según su propia mirada, la mirada equilátera de Luis Chitarroni. Adelante, Luis. Bueno, muy buenas tardes, noches. Acá es de noche, en Buenos Aires, pero para ustedes todavía es el caer de la tarde. Continuidad de los diarios que yo de algún modo pensé, voy a tratar de reunir méritos para merecer las palabras que dijo el querido Sergio, pero lamentablemente creo que lo único que voy a lograr es el ocultamiento, porque esto ha sido pensado de algún modo como una continuidad casi, diría, infinita, sin límites, sobre todo porque quien la inicia como idea en mi cabeza es Franz Kafka, ¿no? Que fue probablemente el primer escritor cuyos libros yo leí, cuyos diarios de escritura yo leí. Se puede decir que en Kafka hay una continuidad tan única que es muy difícil segregar, separar aquello que él escribe con el propósito de que sea ficción y aquello que registra como parte de su diario. De algún modo, los cuadernos que acá se publicaron alguna vez con el nombre de Cuadernos en Octava, tienen fragmentos en sí que son ya relatos. En ese momento son fragmentos, ¿no? Fragmentos de la inconclusión. Pero habida cuenta que Kafka en realidad
casi no terminó ningún libro, casi ninguno de los libros que se publicaron está en forma definitiva, y después las ediciones, las diversas ediciones, tuvieron que darle de algún modo la forma más asequible para el lector, ¿no? Es también un gran prodigio, como lo ha demostrado Wagenbach, un gran prodigio de edición, ¿no? En la medida en que no es como de algún modo farfulla la leyenda que él mandó a quemar todo y que Max Brod desobedeció. Muchas cosas habían sido publicadas en forma no definitiva en montones de revistas, ¿no? En su gran mayoría. Y las novelas, que después fueron cambiando de nombre y cambiando también muchas veces hasta de contorsiones escénicas, las novelas habían sido todas, creo, publicadas también inconclusas. Kafka me interesaba particularmente, este es el libro que yo leí, que seguramente verán invertido como yo, que son los diarios en la traducción que se leía cuando yo era joven, que era de Juan Rodolfo Wilcock. Ahora han aparecido en España, editadas por Galaxia Gutenberg, distintas ediciones cada vez más afianzadas y más parecidas al modo en que debe editarse un escritor tan múltiple y diverso. Pero el momento en que Kafka se detuvo en mí, o detuvo esa mirada única, no diría inquisidora, sino de una rara y plácida sabiduría, fue cuando leí, creo que en Wagenbach, que escribió su biografía muy bien, un pensamiento que lo ocupa cuando va a ver a Brescia, en Italia, los aeroplanos de Blériot. Uno tiene siempre la imagen un poco cascaruda, un poco, en algún punto, entomológica, de Kafka como parecido a Gregor Samsa. Pero era un abogado exitosísimo que no había perdido ninguno de los juicios que atendió, y trabajaba en una importante empresa de seguridad física, es decir, que tenía casos verdaderamente complicados, y era un hombre también muy secretamente relacionado, iba a decir ocultamente, pero no ocultamente, porque casi todos esos hechos están registrados precisamente en los diarios, preocupado por temas como la salud, la integración de la naturaleza y como la salud, la enfermedad, porque detectaron en él rápidamente una tuberculosis. Cuando se la detectan o cuando la corroboran, él está haciendo ese viaje a Brescia a ver los famosos aeroplanos de Louis Blériot. Y dice, me di cuenta de que a partir de este momento yo tenía que ocuparme de mi salud como si fuera una enfermedad. Es decir, una especie de silogismo al que llega a causa de la observación de su salud. De hecho, siempre había estado muy preocupado Kafka por cosas como cuánta masticación necesitaba cada alimento, o había sido muy severo en el tratamiento de su propio físico.
Y siempre tuvo una especie de gran aversión, ya que su diario lo escribía, como muchos diarios, por la noche, una gran aversión al ruido, ¿no? Los ruidos lo perturbaban especialmente. Ese fue un detalle que lo obsesionó también a Walter Benjamin y a Elías Canetti cuando se ocupan de Kafka, y hasta a Deleuze y Guattari cuando se ocupan de una literatura menor. ¿No? Una literatura menor, Kafka siempre tiene esa imprudente genialidad de aspirar a lo muy modesto. Entonces, aspira a una literatura menor en el sentido en que uno diría, ¿a qué aspiraba cuando escribió Herman Melville Bartleby, si había escrito Moby Dick? ¿No? Bartleby sería dentro de la literatura de Melville una escala, un trabajo, una literatura en escala menor. ¿No? Y en Kafka esta relación con la noche, con las confusiones cotidianas, no como se ha creído muchas veces, las esperas burocráticas, sino la espera en un sentido casi teológico, ¿no? Y, por supuesto, había sido perturbado increíblemente por la burocracia que empezaba a nacer y luego, vaya si se extendería en Praga. Pero, digo, esa noción, es decir, Kafka crea muchos espejismos, ¿no? Es un escritor leyenda per se, la leyenda del hombre que ordena que se queme todo lo que hizo, que pretendería no perdurar, y que acaso fuera una pretensión kafkiana, no perdurar o no perdurar del modo en que perduran los escritores de una escritura, de una literatura mayor, ¿no? Como podrían ser, digamos, Thomas Mann o Hermann Broch o incluso Hermann Hesse. Porque además Kafka estaba confinado a una lengua que tenía que compartir con otras en su nativa Praga, ¿no? Tenía que escribir en alemán y dicen que lo hacía en una forma muy, muy, muy perfecta. Alguien llega a decir que lo hacía como si tuviera que devolver cada palabra que tomaba el día después, es decir, con un gran sentido del préstamo de la lengua y con un gran sentido de la economía. Esta continuidad de los diarios encuentra en Kafka algo que lo vuelve, yo diría, casi rozando la muy, muy escabrosa por momentos y por momentos terrible filosofía de Nietzsche, ¿no? Porque llega a esas especies de aforismos que ni aun Nietzsche, consciente de su enfermedad, se hubiera atrevido a escribir, ¿no? Pensé que tenía que dedicarme a mi salud como si fuera una enfermedad. Los diarios de Kafka conducen, pero por unos pasadizos muy recónditos a algunas particularidades después de muchos escritores del siglo que compartió, que fue el siglo XX, ¿no? Como por ejemplo Sebald, un escritor de algún modo no diarista, pero que encara en las ficciones de algún modo el diario como manera de darle continuidad a veces a largos paseos, a veces a ideas prolongadas y que de algún otro modo serían demasiado abstractas o teóricas.
lo ayuda a encontrar personajes. Hay que pensar que los diarios, como los epistolarios, son preparativos que reducen todo a una especie de didascalia inmediata, ¿no? Ahí está el cuarto donde Kafka se encierra a escribir y ahí están también los personajes que rodeaban o no rodeaban o estaban alejados de Nietzsche cuando Nietzsche estaba en Basilea o en Milán. Esta función del diario como un lugar de, ¿qué palabra, no? Concentración, como un lugar de densidad especial del sentido, se relaciona sin duda con su extrema busca de la exactitud, ¿no? Cuando uno lee los diarios, lo primero que nota es no que está buscando la palabra perfecta y adecuada estilísticamente, como podría pasar en Flaubert, sino que está buscando la secuencia de palabras que exprese exactamente qué le está pasando a él, para que esa sensación, para que esos sentimientos no puedan ser confundidos con otra cosa. Es esta especie de exclusividad de las sensaciones descritas o expuestas, la que lo hace también congénere, digamos, la que lo hace tal vez pariente de dos diaristas muy, muy diferentes, que son Bioy Casares y Witold Gombrowicz, polaco que se quedó en la Argentina, que fue adoptado y que adoptó de algún modo muy raro la Argentina y que la registró tal vez como nadie, ¿no? Tal vez con una capacidad única de observación. Esa capacidad única de observación tenía que ver en gran medida también con otro de los grandes atributos de Kafka que no comparte con Bioy Casares, que es su gran traición de las jerarquías, ¿no? Esta aspiración, por ejemplo, a una literatura menor. Tal vez uno encuentre a menudo en Bioy manifestaciones de modestia narrativa, pero no son manifestaciones de esta laya que concierne, yo diría, casi éticamente al sujeto. Tampoco encuentra en la arrogancia de Gombrowicz algo parecido a Kafka. Lo que encuentra en Gombrowicz es la penetración y algo que creo que le dije ya antes, que leí gracias a una recomendación de Sergio, una escritora venezolana que se llama, no sé si voy a acordarme de su nombre y apellido, Victoria de Stefano, Luis. Victoria de Stefano. Victoria de Stefano, que es curioso cómo hay en Venezuela, como en Buenos Aires, muchos apellidos italianos, ¿no? Y este es uno. Victoria de Stefano dice que lo que encuentra, y a lo largo de este diario de ella, que ocupa los años 87-88, va encontrando muchas peculiaridades en los diarios, en los diarios que recorre, pero va a encontrar sobre todo esa como inextricable densidad del diario, ¿no? Que no tiene que ver con una especie de ligereza, de liviandad, con la que uno le pone nombre al personaje y emprende rápidamente su descripción y la descripción de sus situaciones. Tal vez en Kafka esa enorme dificultad
que es la de crear personajes que nunca compartió con su admiradísimo Dickens, que era capaz de inventar personajes que le asfixiaban la novela. Es la que lo lleva a esas iniciales de sus relatos, a esas consonantes o vocales con las que denomina a los personajes. Este es un mundo, y en esto tendría algo de bestia equilátera el mundo kafkiano. Ojalá yo pudiera publicarlo, pero el mundo kafkiano tiene estas improntas que parecen más de Spinoza que del Kafka destinado a la burocracia, que en general era con el que crecíamos cuando éramos jóvenes, el polaco y yo, así como crecíamos con una idea sumamente superlativa de Gombrowicz, que era un escritor que estaba muy, muy de moda en los 70 en la Argentina, y que curiosamente, y tal vez porque nosotros éramos más jóvenes que la generación que lo veneraba, el polaco y yo tal vez tratamos con otras maneras, tratamos con otros modales, ¿no? Y nos influyó de otro modo, nos influyó después de otro modo. En mi juventud yo recuerdo haber leído el Diario Argentino, que era un fragmento considerable del diario enorme, el enormísimo diario de Gombrowicz. Y el enormísimo diario de Gombrowicz podría en tamaño compararse con el enormísimo diario de Bioy Casares, dedicado fundamentalmente a Borges, que tuvo tan mala recepción, por lo menos en Buenos Aires. No sé si habrá traducciones al inglés, pero sé que en español hay una edición reducida del Borges de Bioy, que tiene una cosa que era la primera que se fijaban los lectores argentinos, el índice onomástico. A ver, digamos, una cosa que los diarios de personas vivas solicitan de inmediato, ver si uno figuró en la vida del otro y ver de qué modo figuró en la vida del otro. Esto es en un país no demasiado ni dedicado a la biografía, ni a la autobiografía, ni al diario personal. Es curioso en alguien como Bioy, ¿no? que de repente tenga esta especie de golosina nocturna que es su diario, donde va despachando, casi siempre en nombre de Borges, toda la literatura argentina. Eso hizo realmente que se lo leyera con cierta animadversión, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Porque en algún momento se decía, no hablan bien de nadie, ni siquiera de Dante, ni siquiera de Shakespeare, ni siquiera de los que no conocieron. Cada uno que cae en las bocas de estos dos señores que se dividían el mundo es rápidamente denostado, detractado de la peor manera, criticado por alguna manera, hasta que el libro empieza a girar sobre sí mismo y en una vuelta casi impensada, Bioy empieza a hablar mal de Borges y empieza a criticar sus hábitos de higiene, su descuido. Pobre, no era ciego Borges, ¿no? Pero empieza a verlo con esta actitud un poco desagradable, clasista. Digo, Borges siempre hablaba de literatura. Borges no. Bioy habla de cuestiones sociales muchas veces. Muchas veces su gran preocupación
son ciertas debilidades, vamos a decirlo entrecomillado, sociales que él advierte, o palabras que anota y que pertenecen a lo que él llamaba el, el argentino exquisito. El argentino exquisito era para Bioy, y lo era también de algún modo para Borges, el que venía a apropiarse del vocabulario y llenarlo de palabras, en ese momento, con el auge político, palabras que les desagradaban mucho, como las palabras tratativas, de las que ellos se burlan juntos y separados, ¿no? Y muchos nuevos conceptos que había introducido en esos años, tal vez el fervor contagioso y turbulento del psicoanálisis en Buenos Aires. No digo la Argentina, pero sí por lo menos en Buenos Aires y en Córdoba y en Rosario, ¿no? Esta virulencia de jergas incorporadas para Borges y Bioy demasiado recientemente, les provocaban una especie de alergia por las palabras. Pero el tratamiento de una alergia, de una enfermedad, como si fuera una salud, es también el que hace que Kafka multiplique en sus diarios especies de, de conjuntos de síntomas, ¿no? Y también de aversiones que le permiten observar en los otros conductas que condena en sí mismo. La continuidad de los diarios, ahora recordé cuando hablaba de este clasismo de Bioy Casares, a un escritor que nombró Sergio Chevek, que sin duda dio origen al nombre que le puse a esta conferencia o charla o improvisación o como quieran llamarla, que es Cortázar. Cortázar, siendo de una clase social distinta a la de Bioy, que pertenecía no sé si al patriciado, a cierta aristocracia agrónoma que venía generalmente de vascos franceses, ¿no? Los antepasados de Bioy eran de Bearn. Cortázar no tiene, ¿no? Aunque probablemente tenga ese Cortázar pueda tener también alguna procedencia vasca, tiene la misma, nace en el mismo año Bioy y Cortázar. Son 15 años más jóvenes que Borges. Y Cortázar tiene esa misma, hasta que se convierte luego, tardíamente, al comunismo. Estamos teniendo un problema de conexión. En fin, a mí me encantaría poder seguir con la exposición de Luis y apropiarme de su pensamiento y de su conciencia y sobre todo de su biblioteca y forma de leer, pero en este momento no me arriesgo a, a encarar la aventura. Les propongo que esperemos un momento. Ahí está de nuevo. Hola Luis. Hola, Sí, esto bueno, es, esto es como el Apolo 13, sí, ¿no? te rescataron. Sí, sí. Muchas gracias. No. Eh, pues bueno, adelante, no sé, Estábamos en Cortázar, ¿no? estábamos en Cortázar, tanto Cortázar como Bioy, 15 años de diferencia con Borges, ¿no? Sí. Ujú.
Bueno, retomo. Sí, sí, absolutamente. Mil disculpas, ¿no? Por estos defectos de conectividad que, que los arrastran a mi miserable discurso. Estaba diciendo esto de Cortázar y de Bioy, que muy curiosamente coincide, aunque no pertenecieran ellos en la Argentina a la misma clase social. Y tampoco Borges, porque Borges en realidad sí es de familia patricia en el sentido de hijo de los, y de eso se jactó también toda su vida, hijo de los fundadores de la patria, ¿no? Hijo y nieto, de los sobre todo nietos, sobre todo bisnieto, de gente que le hacía acariciar hasta volverlo casi un círculo vicioso el culto del coraje, ¿no? Este, como si, como si uno pudiera encontrar en el heroísmo pretérito una forma de valentía cívica, vamos a decir en el caso de Borges, ¿no? Pero para no disgregarme en esta especie de cuestión genealógica, quería referirme a Cortázar, que en algún momento habla de los puentes y que dice que un puente es un hombre cruzando un puente. Quería cruzar por ese puente a un escritor que por lo que sé nunca escribió diarios, pero que registró de algún modo su memoria como si fuera un diario pretérito, ¿no? Fue desarmando esa memoria. Hay un libro en particular de él, creo que tiene otro que se llama Tierras de la Memoria, pero hay uno que se llama Por los tiempos de Clemente Colin. Mucha gente dice Collins, adaptando ese apellido francés al del astronauta, ¿no? Pero Colin era de ascendencia francesa y era su gran profesor de piano. Siempre pensé que era de New Orleans. Era Colin de procedencia francesa, con mucha gente de New Orleans, y como Borges, ciego. Hay un fragmento que quiero leer porque de algún modo refleja la inmediatez del diario y la enorme genialidad de Felisberto para armar una escena memorable. Empieza cuando él llega a la casa de Clemente Colin. Empujé la puerta y Bloom. Hay algo de infantil magnífico, casi de puerilidad intacta en Felisberto, que lo hace lo vuelve muy alejado de esos escritores hiperconscientes que eran, sobre todo, Cortázar, Bioy y Borges. Empujé la puerta y Bloom, se me vino encima el formidable vaho de Colin. Sin embargo, entré, pero no me animé a cerrar la puerta del todo. A 2 pasos estaban los pies de la cama. La cabecera daba contra la pared. A medida que me iba acostumbrando a la oscuridad y mientras esperaba que se despertara Colin, iba descubriendo los objetos. Ya le había dicho con voz no muy fuerte, maestro, y él no me había contestado. Como era ciego, no me podía dar cuenta cuánto estaba despierto. El cuarto era chico y estaba lleno de cachivaches, pedazos de un aparador, sillas sin esterilla y con alguna pata de menos, y otros muebles deshechos. En el rincón de la izquierda, un roperito de madera blanca que estaba negro,
y que también parecía tuerto porque tenía un pedazo de espejo de un solo lado. Y tal vez cuando pensé que Colén no podía mirarse en él, fue cuando se despertó. Dijo, ¿eh? Como el que descubre algo que esperaba. Y entonces empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos extraños para mí. Primero, él dijo que era temprano y enseguida empezó a sacarse una frazada rosácea y apareció en su pescuezo el cuello y una corbata de moña, de esas que se sujetaban con un resorte después del chaleco, y por fin la mano se metió en el bolsillo y sacó el reloj. Regalo de no sé quién a los ciegos de la Gran Guerra. Tanteó la aguja sobre los puntos en relieve y después cerró la tapa y la volvió a guardar. La otra mano, todo esto sin él levantarse, fue al cajón de la mesa de luz, de la misma madera blanca que el roperito tuerto, y sacó los cigarrillos y los fósforos. Cuando echó humo por la sombra que tenía debajo de la nariz y tosió, la mano que sacó el reloj y la que me había acostumbrado a esperar de ella sorpresas melódicas, fue para abajo de la cama y sacó un balde hecho de una lata de querosén. Allí escupió. Pero la gran sorpresa fue cuando de pronto sacó toda la frazada rosácea, digo rosácea por decir algún color, y se paró al lado de la cama. Yo pensé, también sorpresivamente, en un paje de la Edad Media de una novela de Dumas. Donde terminaba el chaleco, empezaba la camisa repollada en forma de pollerín o volado, y tenía manchas desvanecidas como se suelen ver en los mapamundis. Después todo el cuerpo desnudo, muy blanco. Este súbito desnudo es lo que debe de haber hecho pensar en la malla o tela ajustada al cuerpo de los pajes, y el ambiente de la novela de Dumas me lo debe de haber hecho recordar el tugurio. Al final de su persona, la que había empezado a ver desde la cabeza, estaban las medias dobladas sobre los botines. Esto tenía cierto lustre. Sin duda, se debía haber dado muchas vueltas en la cama durante el sueño. Esta visión-revelación de su maestro, ¿no? A partir del hecho de que dormía con los zapatos puestos, porque venía de altas horas de la noche donde tocaba en tugurios parecidos a su casa, y después al día siguiente tenía que empezar con las clases de piano a los jóvenes alumnos. Esta visión de Felisberto tiene esa riqueza casi única, esa riqueza de retrospección de los escritores o de la memoria como Proust, o de diarios como los que hemos mencionado antes. El diario tuvo finalmente en la Argentina una especie de esplendor cuando aparecieron, no me acuerdo ya si tras su muerte o algunos en vida todavía, Ricardo Piglia, ¿no? que era un diarista muy afianzado y muy conocedor del género, ya que lo había venido leyendo desde Valéry en adelante, de Valéry a Bertolt Brecht, ¿no? Es decir, en Piglia lo que uno nota es cierta aceleración del ritmo cardíaco del día, también para llegar al momento en que va a atacar ese diario, donde aparece, sí, también como en el de Kafka, todo. Aparece la vida en los cafés, aparecen los amigos, los premios, las disputas, pero no de un modo jerárquico y crítico, como aparece en Bioy Casares, sino de un modo casi reglamentario, ¿no? Tal como enseñaba a hacerlo Valéry, tal como enseñaba a hacerlo Bertolt Brecht. Estos diarios
estos diarios crean ese conjunto a veces aletargado que una literatura tiene que tomarse el trabajo de leer para descubrir algunos de sus, para decirlo con una palabra borgiana, laberintos o algunas de sus conductos subterráneos. Me acuerdo ahora de un film que hizo Andrés Di Tella sobre Ricardo Piglia, y justo uno de los momentos en los que Ricardo hablaba magníficamente, con un tono muy persuasivo. Yo, cuando recuerdo muchas veces la voz de Ricardo, no soy una persona particularmente sentimental, pero casi llego al llanto, porque era una voz que a mí me provocaba una persuasión enorme, ¿no? Me provocaba a mí convicción en todo lo que él decía, ¿no? Si uno puede ver sus conferencias magistrales, creo que sobre Borges, en la Biblioteca Nacional. Pero digo, Bioy no tenía esa característica, aunque esa característica del memorialista que puede encontrarse muy esparcidamente en la literatura inglesa, porque la literatura inglesa también es demasiado jerárquica y lo que uno lee a menudo son los diarios de Virginia Woolf o de Evelyn Waugh, que están plagados de observaciones sociales. Pero hay un diarista, Denton Welch, extraordinario, que yo les recomiendo especialmente, que es como un hombre a quien solo le importan las visitas y los lugares, los ambientes a los que llega. Y sin embargo, un poco como en la descripción felisbertiana, contando esta especie de locación, contando este lugar, sin embargo, nos persuade exactamente de quién es el personaje, tanto si es otro diarista como Rainer Heppenstall o si es alguno de los famosos en esos años de Inglaterra, hermanos Sitwell, quienes eran más famosos por su imagen que por la obra que escribían. En Ricardo, creo que no terminé finalmente la anécdota de Ricardo, digo, esa escena de Di Tella lo muestra bajando la escalera de un largo pasaje que hay en Buenos Aires, que cruza la 9 de julio y donde, ya no sé, después de la pandemia, pero antes de ella había lugares donde vendían libros usados, ¿no? Montones de libros usados y de revistas usadas, ¿no? Estos pasajes, este hombre cruzando un pasaje, este hombre haciendo un recorrido de flaneur subterráneo bonaerense, me lleva a un Borges, un Borges inusitadamente personal e inusitadamente diarístico, de un fragmento que él recoge primero en un libro que se llamó El idioma de los argentinos, pero después lo incluyó en Historia de la Eternidad, ¿no? Es un fragmento que, por lo que creo, se llamaba Sentirse muerte. Puede leerse tal vez como en correspondencia, aunque la escritura es muy desigual, con un cuento de Dabove, que se llama Ser polvo. Pero Dabove escribe con una gran dificultad
con el idioma que tiene que dominar, que es el castellano. Les leo este Borges íntimo, casi diarístico. Solo van a ver que tiene todas las características borgianas, pero que tiene también una especie de sensibilidad que no solo fue perdiendo después por la ceguera. Acá está mucho más vivo el Borges epicúreo, de algún modo, un Borges sensualista. Solo me resta señalar al lector mi teoría personal de la eternidad. Esta es su teoría personal de la eternidad. Es una pobre eternidad ya sin Dios. Antes ha venido formulando muchas teorías diversas de Platón a Plotino de la eternidad. Y aún sin otro poseedor y sin arquetipos, la formulé en el libro El idioma de los argentinos en 1928. Tenía menos de 30 años. Transcribo lo que entonces publiqué. La página se titulaba Sentirse muerte. Deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches. Fruslería demasiado evanescente y extática para que la llame aventura, demasiado irrazonable y sentimental para pensamiento. Se trata de una escena y de su palabra ya antedicha por mí, pero no vivida hasta entonces con entera dedicación de mi yo. Paso a historiarla con los accidentes de tiempo y de lugar que la declaran. La rememoro así. La tarde que precedió a esa noche estuve en Barracas, localidad no visitada por mi costumbre y cuya distancia de la que después recorrí ya dio un extraño sabor a ese día. Su noche no tenía destino alguno. Como era serena, salí a caminar y recordar, después de comer. No quise determinarle rumbo a esa caminata. Procuré una máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas. Realicé, en la mala medida de lo posible, eso que llaman caminar al azar. Acepté, sin otro consciente prejuicio que el de soslayar las avenidas o calles anchas, las más oscuras invitaciones de la casualidad. Con todo, una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios de cuyo nombre quiero siempre acordarme, esto Palermo, ¿no? Por supuesto que era el barrio de su infancia, y que dictan reverencia a mi pecho. No quiero significar aquí el barrio mío, el preciso ámbito de la infancia, sino sus todavía misteriosas inmediaciones, con fin que he poseído entero en palabras, y poco en realidad, vecino y mitológico a un tiempo. La marcha me dejó en una esquina. Aspiré noche en asueto serenísimo de pensar. Solo estás sintiendo, aspirando noche. La visión, nada complicada, por cierto, parecía simplificada por mi cansancio. La irrealizaba su misma tipicidad. La calle era de casas bajas y aunque su primera significación fuera de pobreza, la segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la calle. La higuera oscurecía sobre la ochava. Los portoncitos más altos que las líneas estiradas de las paredes parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle. La calle era de barro elemental, barro de América no conquistado aún. Al fondo, el callejón, ya campeano, se desmoronaba hacia el Maldonado, una laguna. Sobre la tierra turbia y caótica, una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna, sino efundir luz íntima. No habrá manera de nombrar la ternura
mejor que ese rosado. Me quedé mirando esa sencillez. Pensé con seguridad en voz alta, esto es lo mismo de hace 30 años. Conjeturé esa fecha, época reciente en otros países, pero ya remota en este cambiadizo lado del mundo. Tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico, del tamaño de un pájaro. Pero lo más seguro es que en ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grillos. El fácil pensamiento, estoy en 1800 y tanto, dejó de ser unas cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad. Me sentí muerto, me sentí percibidor abstracto del mundo, indefinido, temor imbuido de ciencia, que es la mejor claridad de la metafísica. No creí no haber remontado las presuntivas aguas del tiempo, más bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad. Solo después alcancé a definir esa imaginación. Este es un Borges también que, como Kafka, muchas veces se da por sentado y no se lee siquiera, ¿no? Pero es un Borges que escribía de ese modo un poco tentativo y amanerado por el idioma de los argentinos, por una idea de lo que debía ser el castellano bonaerense, el castellano en, y Borges era unitario y bonaerense, es el castellano que se hablaba exclusivamente ahí. Hay también en esta especie de apropiación, en esta especie de exclusivismo, un acto muy propio del que se apodera del día en el diario, ¿no? Apodera, machaca, insiste, martilla sobre el día que ha pasado. Bueno, esto es lo que creo que cualquiera puede tolerar de un interlocutor incansable y espero que por lo menos la hayan pasado bien. No sé si será Sergio o soy yo el que los insta a que pregunten lo que quieran preguntar. Mirá, Luis, muchas gracias. Yo creo que podemos instar a dúo para que pregunten lo que Ah, tengan muy que bien. preguntar. Enseguida le damos paso a Isaac para que vaya leyendo las preguntas que los asistentes, el público quiere enviar. Mientras tanto, mientras Isaac se prepara, yo quería... A lo mejor ahí descubrimos que no había nadie, ¿no? Y que todos fueron abandonando Sí, lentamente bueno, la pues pantalla. es una posibilidad que lo vayamos a descubrir. No creo que haya ocurrido así. Me parece que es tu ilusión y tu esperanza que no haya habido nadie, porque para un diarista no hay nada mejor que la ausencia de público tangible, ¿no? Y en relación con eso, yo tenía como una pregunta para darle tiempo a Isaac que vaya preparando lo que el público te quiere preguntar. Eh, es una pregunta dividida como en dos comentarios, digamos. Por un lado, me siento muy atraído por esa fantástica formulación que ofreciste para referirte al diario de Bioy, los diarios de Bioy, que es la idea de una golosina nocturna, ¿no? Que es muy entendible conociendo el, el temperamento hedonista Sí. de Bioy. Sin embargo, Eh, hedonista y un poco también austero, ¿no? Dicen que se comía muy mal en la casa de Bioy, en sí, realidad. Todas las sí, personas que yo conocí que habían comido ahí no habían comido muy bien. no, es cierto, pero Sí, precisamente la idea de golosina es como una sí, especie sí, de disminución, como de minimización de la expectativa del hedonista, ¿no? Es difícil imaginar que un hedonista absolutamente. se conforme con una golosina, ¿no? Entonces la idea de golosina nocturna como una especie de plataforma emocional, espiritual, actitudinal que da pie a la
escritura del diario como teatralización íntima, y esa especie de entronización y admisión y militancia por la vida sana de Kafka, ¿no? Que vos también mencionaste, ¿no? Esa especie de austeridad Sí, llevada sí. al grado de religión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál habría sido la golosina nocturna para Kafka, digamos, ¿no? Que es un diario que, según entiendo, se la pasa constantemente bordeando también lo inefable, aparte de los acontecimientos cotidianos, familiares, los vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa idea de golosina como la posibilidad de darle pie a eso que vos mencionabas, que es la continuidad, ¿no? La continuidad Sí. entre diferentes esferas del diarista, ¿no? Y otra cosa que también te quería preguntar, perdón por extenderme, tiene que ver con que los autores que mencionaste también reflejan diferentes momentos del diario como actividad autoconsciente del escritor. El caso de los diarios de Gombrowicz es un caso de diario escrito por encargo. Más bien, él se Claro, lo ofrece a la revista de los polacos en París, los absolutamente. refugiados, y a partir de que es un recurso para poder mantenerse, lo empieza a escribir. Y el diario de Piglia es un diario como muy programático, ¿no? Porque él lo edita hasta último momento, ¿no? Entonces, cómo, cómo reflexionás vos, que sos como una especie de gran lector, no una especie, sino un gran lector de diarios, eh, ante esta especie de paulatina concientización o autoconciencia que va adquiriendo el diario para que termine teniendo una posición como no, eh, no secreta, sino completamente integrada al corpus o al patrimonio escriturario de un autor, ¿no? Bueno, vi hoy que da muchas vueltas como si fuera un hámster sobre su rueda. En algún momento llega a la conclusión de que Borges es como un Dr. Johnson que lo usa él de Boswell y marca o señala la autocomplacencia de Borges de ir cada vez, yo diría que además es perceptible en el diario, refinándose más y haciéndose cada vez más serio y a pesar de sí mismo más parecido a Goethe o al Dr. Johnson, ¿no? Y él más a Eckermann y a Boswell. En cuanto a la golosina de Kafka, que sería una golosina concomitante, si fuera de Gregor Samsa, serían los chapulines mexicanos, pero la de Kafka yo creo que era su gran aspiración al silencio, ¿no? Ese gran deseo de un silencio que provocara, como provoca alguna pausa de Bach, lo que uno cree que es un ricercare, un acercarse a la divinidad. Es cierto y es muy buena tu observación sobre la gran diferencia entre el diario por encargo de Gombrowicz, que tenía que ganarse el pan como podía acá. Dicen que trabajaba en el Banco Polaco también, o que trabajó unos años. Yo había conseguido que alguien me trajera fotos de lo más rutinarias de las fiestas del Banco Polaco y en ellas está Gombrowicz retraído casi como un Gombrowicz Kafka, ¿no? Y lo que se decía es que su modo de divertirse en el Banco Polaco era atender a la gente en calzoncillos. Esa especie de simulada sonrisa de Gombrowicz tiene algo de estar abajo, un poco como Clemente Colin, ¿no? Vestido de una manera inadecuada. El diario de Ricardo efectivamente es un diario
muy, 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 bueno, eran las libretas que fue llevando durante toda su vida, es decir, era un sostén vital, ya que, por otro lado, Ricardo no es un escritor particularmente profuso, ¿no? Entonces, el diario aseguraba el bajo continuo de la obra y el registro de cosas que no sabemos si después pasaban a la novela o al relato o a la ficción. Ok, gracias, Luis. Bueno, adelante, Isaac. Lo incorporamos a la conversa. Isaac va a leer las preguntas que hayamos recibido, que Luis haya recibido. Isaac desde... Si las querés contestar vos, polaco. Yo encantado, pero no quiero ocupar tu lugar, ¿viste? Las podemos contestar a dúo, Dale, ¿no? dale. Ok, no, es una broma. Buenas noches. Bien, Buenas hay una noches. pregunta para Luis, que es la siguiente, de Alejandra Matus. Ella pregunta, ¿hay diferencia entre los diarios que has leído de escritores y escritoras, ¿no? ¿Intentan ellos, es decir, los escritores en los diarios, hacer literatura y ellas hacer otra cosa? Yo no diría que hay diferencia, digo. Virginia Woolf hace literatura de cualquier cosa que toque, ¿no? Hay sí lo que yo llamaría una desinhibición más inteligente en las mujeres que llevan diario, como ahora se me ocurre Virginia Woolf, pero hubo muchísimas, ¿no? Catherine Mansell, y Alejandra Pizarnik misma, ¿no? Pero, pero yo no veo mayores. Creo que es un lugar de intimidad del que caen muchos de los emblemas que durante el día nos atosigan, ¿no? Como decía Isabelita, no me atosiguéis. El diario tiene, esa era, supongo que la densidad a la que se refería Victoria de Stefano, una densidad, y Victoria es una, gracias a Sergio la descubrí, pues una escritora formidable, ¿no? Formidable de un género no muy frecuente en Latinoamérica. Pues sí, yo agregaría, si me permitís, Luis, lo siguiente sobre Victoria. Yo precisamente le pregunté, este libro publicado en Venezuela hace ya varios años, ¿Cómo es el título? Que no me acuerdo. Diarios. Recoge sus diarios de 87, 88, parte de 89, y le pregunté si pensaba publicar más diarios, ¿no? Y me contestó algo muy propio de Victoria, que es lo siguiente, que son los únicos diarios que ella tiene escritos a máquina. Y que por dificultades propiamente logísticas son los que tenía en ese momento para poder publicar y armar. Y eso me parece que habla también bastante sobre cómo se va llevando un diario una vez que se deja de escribir. Quiero decir, es probable que Victoria sigue escribiendo sus diarios, pero los diarios del pasado, digamos, materialmente ya están cristalizados sobre la página, ¿verdad? Han pasado esa máquina. Claro, no han pasado esas máquinas, ¿no? Entonces me parece que la administración que efectúa el propio escritor o escritora sobre el material que tiene escrito y que no está organizado, me parece que forma parte como de una sedimentación psicológica que puede ir en un camino o en otro. Si me permitís, Luis, yo, para contestar la pregunta también de Alejandra con una acotación, hay un diario reciente que quizás les puede interesar a varios de los participantes, que es el Diario del Dinero de Rosario Blefari, ¿no? Que tiene Totalmente, ¿no? Que lo editó Mansalva. Mansalva.
sí, que tiene 1 año y medio, 2 años. Y es un diario, bueno, escrito también escrito por una escritora, a eso apuntaba la pregunta de Alejandra, pero lo fascinante del diario es que es como un diario temático, digamos, ¿no? Sí. Es el diario, sobre todo, hay otras cosas, por supuesto, pero sobre todo apunta a esos problemas que tenía, uno de esos problemas como muy álgidos y cotidianos en la vida de muchas personas, de casi todos, que De es todos. la administración del dinero, ¿no? Y la obtención de dinero y poder vivir a través, gracias al dinero. Bueno, Rosario era cantante y actriz también, ¿no? Trabaja Sí, en, sí, en sí. varias películas. Varias películas, ahí está muy claro en el diario cómo ella tiene que hacer un constante equilibrio entre las grabaciones, los recitales, los ensayos, y el teatro también. Así que se llama Diario del Dinero, Rosario Blefari, Ediciones Mansalva. Eso que decías del pasado a máquina, me parece fundamental, porque el diario en general, todos los diarios de Bioy y todos los de Ricardo eran de puño y letra, ¿no? Eran escritos a mano. No recuerdo los de Gombrowicz, pero sí los de... Y recordé un libro de Wittgenstein que era tan descuidado en recopilar su propio material que se llama Pasado a máquina. Es decir, que algunas cosas las pasaba a máquina sin perder nunca el carácter como disruptivo y fragmentario que tiene en general, porque Wittgenstein fue sobre todo recopilado por alumnos, ¿no? Sí. Hay otra pregunta que yo quiero hacerte vinculada con otra experiencia, no tanto por parte de un autor, sino una especie de violencia editorial eh, de los editores del diario de Donoso, Totalmente. ¿no? Que me parece que es un caso interesante para conocer tu opinión, ¿no? Los diarios de José Donoso fueron como construidos, organizados temáticamente, con lo cual se ha perdido como esa continuidad cronológica que es propia y consubstancial al Eso diario, es ¿no? una cosa muy frecuente en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, también han sido editados así los diarios de Kingsley Amis, los de Anthony Powell. Y yo, como vos, creo que es una violencia fatal. Prefiero leer el libro de la hija de Donoso, que está malograda, donde se transcriben algunos fragmentos del libro de Donoso, que un libro editado temáticamente, ¿no? Como si uno le dieran a conocer la vida por orden alfabético, ¿no? Tal cual, sí. Sí. Ok, bueno, perdón por la interrupción. Voy a minimizar mis No, todo lo intervenciones contrario. no, para que te puedan hacer más preguntas. Bien, hay una pregunta de Alexander Castillo y él plantea y pregunta, dice, así como se habla de literatura menor, ¿se puede hablar también de diarios mayores y diarios menores? Interesante pregunta. Yo creo que no, que diario alisa completamente la adjetivación, ¿no? Eh, y, o peor, condena la adjetivación a su peor servicio, que es el de jerarquizar. ¿No? Creo que no, que el diario es el diario y no hay diarios mayores. No creo que el diario de Thomas Mann sea más mayor que el de, digamos, Balzer, ¿no? Que el tamaño es una noción, una desmesura también editorial, diría, una desmesura de la prensa o de la edición, ¿no?
pero que la aspiración a registrar muchas veces lo pequeño es la que nos hace olvidar que estamos viviendo y creer que estamos pensando en aforismos, ¿no? O pensando en epigramas, ¿no? Que es una cosa que también suele pasarle a algunos escritores, como por ejemplo Oscar Wilde. Perdón, Isaac, no, solamente para avisar que quedan 3 preguntas, Luis, y que después de estas 3 preguntas y tus respuestas podríamos ir cerrando. Bien. Bien, hay una pregunta de Enrique Aureng y él dice, ¿no? Piglia mencionaba en algún lugar, ¿no? De los diarios de Emilio Renzi, que había ido recibiendo esos diarios a través de los años, deseando publicarlos al final de su vida. En ese sentido, la primera pregunta que plantea es, ¿eso implica que hubo una suerte de autoedición desde el mero acto de la primera escritura? ¿No? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es si la obra de Piglia justifica esos diarios o los diarios justifican la obra. Muy buenas preguntas que me parece que se autocontestan, ¿no? Yo creo que, que ahí hay como una especie de cuestión ambivertida, ¿no? La escritura y el diario se complementan de algún modo, pero en Piglia, en su deliberación y en su... Piglia era profesor de historia, ¿no? Su entendimiento y su ataque de la cronología tiene mucho que ver con, ¿sí? Con cierta conciencia de la necesidad de la edición. El primer libro de Ricardo creo que fue La Invasión, ¿no? Que era un volumen chiquito de cuentos que publicó acá una editorial independiente que era Jorge Álvarez, ¿no? Y luego los diarios que no sé si los precipita el hecho de la enfermedad de Ricardo, ¿no? Y de lo que le provocaba esa enfermedad. No sé, a lo mejor los polacos saben. No, yo podría, bueno, los precipita relativamente. Me parece que ya desde mucho antes de que él decidiera regresar a la Argentina desde Estados Unidos, de Princeton, ya tenía pensado hacer algo con los diarios, ¿no? Y de hecho la película de Andrés Di Tello, Claro, 327 cuadernos que vos mencionabas, está como en ese momento como de regreso a la toma ese momento de regreso, de estar empacando sus papeles personales y su biblioteca en la oficina de la universidad, con la idea de quemarlos como una manera de sublimarlos porque ya habrán sido o estaban siendo parte de un proyecto de escritura. Después viene la enfermedad muy acelerada y muy dramática, muy agresiva de Ricardo y trastorna y acelera la preparación de los diarios. Pero me parece que él era muy consciente de que tenía ese material y que iba a funcionar como una especie de, de- de lateral, como como claro. de momento facetado, como iba a tener una existencia facetada respecto de su obra, ¿no? Como el ojo de una Y mosca. sí, exactamente. Y después, y bueno, durante mucho tiempo él hablaba de sus diarios y a medida que se hacía como más veterano, estaban más presentes en sus comentarios, incluso públicos. Y también está el hecho de que él, cuando se muda a Mar del Plata, se va con la familia, cuando tiene 15, 16 años, Por el es peronismo. por el peronismo, ahí es cuando él eh, decide escribir un diario porque es la única manera, según dice él, de tolerar el desarraigo y el desgarro de haber dejado la provincia de Buenos Aires, Adrogué, etcétera, etcétera. Y él
se hace escritor por el diario de alguna manera, ¿no? Es lo que es el tipo de leyenda personal, de mito personal que el diario lo Claro. ayuda a plasmar, ¿no? Por eso decía que en los diarios hay una gran elaboración de diarios que él había leído, ¿no? Como el de Valéry o el de Brecht, ¿no? Entonces, y mira qué rara es esta combinación, ¿no? Valéry-Brecht. Sí, me parece también que hay una fuerte, como una gran adaptación a sus condiciones de escritura, ¿no? Totalmente. Yo creo que en los 3 volúmenes, el primer volumen, que es el libro, el tomo que él prepara con todas sus capacidades, digamos, de Sí. trabajo y de imaginación y críticas, es el más piglia, para llamarlo de alguna manera, porque ahí se pone en evidencia esa hibridación entre ensayo, pensamiento, narración y escritura de diario, ¿no? Nadie podía esperar que de Piglia saliera un diario convencional, digamos. Ningún diario es convencional, naturalmente, pero ese primer diario creo que es fascinante porque es como una especie de, de- de, bueno, de paisaje, ¿no? Como de perspectiva, como de una especie de diorama de todo lo que fue el pensamiento y la estética de Piglia. Y después, a medida que él va teniendo menos energía para trabajar, se va haciendo un diario menos procesado, menos transformado, digamos, menos editado en términos piglianos. Ujú. Este, pero sí, sin duda está muy presente la cosa de Brecht también, bueno, y Valéry, bueno, también Kafka, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ujú, sí. Creo que nos queda una última pregunta, ¿no? Así es. María Argel pregunta, ¿dónde puede ubicarse el artificio, la construcción artificiosa tan propia de la ficción en los diarios? ¿Está en otros aspectos además de en el uso del lenguaje, quizás en su forma en su forma o en la concepción del tiempo? Buenísima pregunta. Creo sin duda que el encapsulamiento del tiempo en el diario es fundamental. Por eso leí el fragmento de Felisberto del libro que se llama Por los tiempos de Clemente Colin, que abajo dice novela, ¿no? Yo no, digo, uno lo puede leer como novela y creer todo lo que se dice ahí como si fuera una ficción. Y es un lugar, precisamente, esto que señala del tiempo. ¿Quién es la que pregunta? María Argel. María Ángel. Es precisamente digamos, la bisagra misma entre la ficción y la enumeración de los hechos de un diario, porque uno puede pensar también que el artificio, digamos que las transcripciones que hace Bioy, que son como taquigráficas de lo que en la letra de médico de Bioy, podían ir incorporando también artificios, ¿no? Sin embargo, uno cree, y eso debe tener que ver con esa antigua convicción del pacto de lectura, o como les decía recién con lo de Filiberto Hernández, sí, literatura es todo lo que se lea como tal, ¿no? Decía Cabrera Infante. Y uno puede leerlo como una novela o como un diario retrospectivo por los tiempos de Clemente Colón. Hay una, Muy bien. Hay una pregunta más, ¿no, Isaac? hay una pregunta de Lila Semborain. Ella pregunta, Luis, ¿está usted escribiendo un diario? ¿Escribe usted un diario?
No me sale. Cada tanto empiezo uno y que es rápidamente sustituido por un nuevo proyecto que simplemente ocupa el lugar del archivo con que lo empecé con que empecé el diario esa vez. Soy muy impaciente, ¿no? Y a la vez creo que de alguna manera, bueno, uno de mis libros, Peripecias del No, se da como el diario de una novela inconclusa. Y en realidad se proponía hacer eso. Después finalmente su deliberación me cansó y lo desordené, pero era también un diario de una novela inconclusa, ¿no? Escrita en conjunto. Y yo agregaría también, Luis, que, bueno, precisamente Peripecias del No tiene páginas enteras o muchos párrafos, entradas, que tienen una respiración muy propia del diario. Y aparte tienen una diagramación y un formato. Son entradas que podrían ser entradas diarísticas, ¿no? Porque hay mucho blanco entre párrafos breves, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, también creo que hay una forma de escribir tuya cuando haces crítica o comentarios, que es una forma también bastante diarística, aun cuando todos te creemos cuando decís y asegurás que no llevas diario, ¿no? Pero hay una forma de escribir tuya que también tiene, que también la usás o te sale cuando haces crítica, que tiene que ver con una especie de murmullo, ¿no? Como esa especie de sintonía que se establece entre el diarista y el material que escribe, como si estuviera volcando una especie de algo confesional o como un secreto. Me parece que en tu escritura crítica hay como una especie de decir las cosas en voz baja y en secreto, como si se estuviera reproduciendo en en otro plano eh, un vínculo entre escritura, no sé, como de la introspección o muy subjetiva y un plano más abierto en la medida que es un material sobre el que se escribe cuando se hace crítica como más ajeno y que no todo material de la crítica es una golosina nocturna, naturalmente, ¿no? Pero bueno, Te agradezco en mucho, fin. Sergio, lo que decís, porque realmente me halagó que tuviera eso que Lamborghini llamaba la musicola, ¿no? Que hubiera alguna música o algún murmullo en lo que escribo. Pues yo creo que lo hay, que es muy verificable, por lo menos yo lo percibo así. Este, y no solamente música, también me parece que hay una especie de, como eh, de hospitalidad, ¿no? Como una especie de hospitalidad muy, muy grande, pero también muy tramposa, naturalmente, ¿no? Porque hay una hospitalidad, digamos, prosódica, eufónica, pero hay también uno percibe que está operando una biblioteca eh, muy erudita, ¿no? Sí. En fin, no Podemos sé cómo visionar, terminar esta. Podríamos seguir hablando hasta la 1 de la mañana, creo, ¿no? y, Pero no, y así, y lanzándonos como si fuéramos críticos españoles, elogios uno al otro, ¿no? sí, Tal, mira, para volver a nuestro carril más, eh, más correcto. Eh, Recordé mucho los diarios de Novo cuando hablabas vos, sobre el diario escrito claro, posteriormente a la experiencia, ¿no? totalmente, Sí. ¿no? Sí, sí. Ok, así que para cualquiera que esté interesado en diarios en general, el diario, el De diario de Salvador Novo, Novo. de Salvador Novo, mexicano, que está en Return Tickets, es muy interesante y muy bello para leer y muy complejo muy texturado, quiero decir, ¿no?
Es que era un escritorazo, ¿no? Tal vez malogrado por su locura comercial, ¿no? Por su deseo de dinero, ¿no? No conozco muchos detalles. También, bueno, tuvo como una serie de compromisos políticos muy fuertes, Sí, sí, sí. llegado un momento de su trayectoria que lo fueron arrinconando, ¿no? Me parece. Sí, sí. Eh, bueno, en fin, Luis, no sé, infinitas gracias. Eh, Muchísimas gracias a ustedes, por la eh, paciencia. Un vamos diario a... que me olvidé de mencionar es uno que a mí me encanta, que es el de, el de ay, Elena Garro, Ah, sí. que, que es muy combativo Mm, y muy antinovo también. sí. Eh, mira, los estudiantes, ex estudiantes de la maestría, pueden volver a conversar con Luis el 2 de abril. Luis va a dar en este viernes 2 de abril, va a dar 2 talleres. Afortunadamente, dentro de la mala fortuna de la pandemia, nos permite la virtualidad que pueda haber de pronto más asistentes que lo habitual. Así que están todos invitados para ese 2 de abril, los que hayan sido estudiantes de la maestría o los estudiantes actuales, a inscribirse con Luis, con Mercedes Cebrián o con Adalbert Salas. El viernes 2 de abril. Gracias de nuevo, Luis, gracias Isaac, gracias a todos los participantes, gracias Isabel, que está escondida para todos menos para nosotros, gracias Laura y gracias a todo el mundo. Hasta pronto, que estén bien. Bye bye. Muchísimas gracias Isabel, Laura y Isaac. Y muchísimas gracias Polaco. A vos. Chau, chau.